Hay temas que son muy importantes y deberían de ser tratados constantemente todos los días en un serio análisis y sobre todo en serias respuestas de parte de las autoridades, como es el caso del macroproyecto Aeropuerto del Café. Hay una información importante, hay percepciones, hay investigaciones, hay demandas, hay derechos de petición inclusive que no tienen respuestas, hay mucho de todo, hay denuncias de parte de los habitantes de la región, en este caso de Palestina, en torno a este macroproyecto. Vamos a hablar con algunos de los actores principales más importantes de la veeduría especializada del Aeropuerto del Café. Hay mucho que decir. Lo único que se sabe es que no hay respuesta de parte de los involucrados, que son los que ocupan o se encargan del manejo del recurso, de un recurso que viene desde el gobierno nacional y que hay que reconocerlo. El mismo gobierno nacional ha sido amable con la región entregando más dineros a este macroproyecto. Desafortunadamente nunca se ha dado una luz, o por lo menos no se ha visto unas alas que nos lleven a sacar conclusiones y a decir realmente el aeropuerto del Café va a estar terminado en la época A, B o C. Aquí lo único que se sabe es de que hay preguntas y dudas y tristemente puede haber un detrimento patrimonial, mucha gente que va a desaparecer del panorama después de que no hayan dineros. Aquí tengo mi primer informe sobre el macroproyecto Aeropuerto del Café, un sueño o una mentira. Y a todos, absolutamente todos los involucrados en un sueño, una esperanza que lleva por nombre Proyecto Aeropuerto del Café. ¿Cómo le ha ido primero que todo? Ariel, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación. Pues yo estoy muy bien. El que no está muy bien realmente es Aerocafé o ese sueño que dice usted que tienen los caldenses. Son muchos años, la gente esperando de que coja vuelo en esta administración, en este mandato de Luis Carlos Velázquez, pues inclusive mandaron a hacer maletas sin tener alas. Y hay una parte importante y es de que la veeduría especializada de Aerocafé pues ha trabajado sin descanso con muchos especialistas en el tema, pero lamentablemente les está mostrando a los caldenses una versión que no es cierta, nada que ver con lo que informa la Gobernación de Caldas. Es verdad, ahora que usted habla de las maletas, recordaba un chiste que dice que el único avión que ha salido de Aerocafé ha sido el doctor Cruz Prada. Lamentablemente, pues yo como ingeniero vengo haciéndole un seguimiento desde el 2010 a Aerocafé. Y yo hice parte de las personas que denunciaron los ligazones que existían entre contratistas e interventores. Luego yo pasé a ser presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles y pues sin involucrar mucho a la sociedad caldense, pues también hice mis, digamos, veedurías a ese proceso. Lamentablemente, desde el 2010 ahora solamente se ven anuncios y se ven incumplimientos. El hecho de que el día de hoy salgan a decir que llevan 615.000 metros cúbicos es grave. Ellos lo muestran como una gran noticia, 615.000 metros cúbicos de excavación, porque deberían llevar 2 millones de metros cúbicos a la fecha. Al llevar tan poco, pues los rendimientos son muy bajos. Están haciendo un rendimiento de unos 2.800 metros cúbicos diarios de excavación. Si siguen con esa velocidad van a terminar en 5 años solamente el contrato de excavaciones y ellos prometen terminar en año y medio el aeropuerto, entonces no va lo uno con lo otro. Lo otro es que eso va a incrementar los valores que ya de por sí, digamos que el cierre financiero es un cierre financiero falso, porque ellos hablaban de 530.000 millones y según lo nuevo que ha pasado uno diría que necesitarán por lo menos unos 300.000 millones de pesos más, lo que implicaría que no creo que ningún presidente, pues los presidentes, el que quede, le vaya a apostar a este proyecto. Yo creo que va a quedar siendo un elefante blanco, lamentablemente. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no hay esa rima que anuncia la Gobernación de Caldas y por qué ustedes no se han manifestado en torno a lo mismo? La Gobernación de Caldas asegura de que
todo marcha sobre ruedas y en ese momento pues van de la mano con el criterio de los veedores. Bueno, primero hacer una claridad, yo formalmente no hago parte de esta veeduría, he hecho un control siempre de mi parte y le he colaborado tanto a la veeduría en la que estamos hoy, como a otras veedurías, precisamente tratando de que nosotros los ciudadanos nos empoderemos de lo que pasa en la ciudad, en el departamento. Lamentablemente, si nosotros seguimos haciendo caso a esa parte publicitaria que hace la gobernación, donde pues nos están vendiendo como si todo el proyecto fuera muy bien, pues nos están diciendo es realmente mentiras. O sea, las veedurías deberían tener mayor capacidad y deberían ser tenidas más en cuenta, deberían tener, digamos, le pongo un ejemplo, todas las veedurías hemos estado pidiendo el cronograma de obra y no nos lo entregan, o acceso a la bitácora para saber qué está diciendo OHL, si va a pagar la multa, si no la va a pagar, si va a parar, pero no nos dan acceso a esos documentos. Entonces así es muy complejo hacer una veeduría. Simplemente después nos van a salir con el cuento de que no se pudo, de que llovió mucho, de que ellos sí querían, pero que bueno, y a lo último se van a gastar un poco de plata y el resultado no va a ser tan eficiente como debería haber sido. Vengo haciendo derechos de petición desde el 2010, en el marco de una acción popular que es la 465 del 2010, que reposa en el juzgado octavo del contencioso administrativo. Lamentablemente, pues se han hecho a Corpo Caldas, se han hecho a la Aerocivil, se han hecho a la unidad de gestión, se han hecho a la doctora Amparo en Aerocafé, pero siempre responden por las ramas. Entonces nunca dan la información que uno realmente requiere para poder hacer una veeduría. Uno de los documentos pues, que más hemos solicitado y que lo solicitamos incluso a través del juez, pero no fue posible tenerlo, es la validación de los diseños. ¿Por qué era tan importante para nosotros tener la validación? Porque ahí dice si el aeropuerto sí se podía o no se podía hacer. Y los únicos que saben si se podían hacer es los que han leído ese documento. ¿Quiénes lo pueden haber leído? Pues lo leyó la doctora Amparo y su gente, pero los que hacemos el control no lo hemos podido leer. Entonces ahí pueden decir muchas cosas que hubieran podido, digamos, salvaguardar estos dineros nuevos que se están invirtiendo. Hay que decir que Aerocafé ya se han invertido 200.000 millones de pesos más o menos al año 2020 y que se están poniendo en riesgo otros 530.000. Lo menos que deberían haber hecho era que todo fuera muy transparente y que en el momento en que uno pidiera los documentos, pues se los entregaran. Pero no es posible. Me disculpa, le quiero preguntar, hagamos memoria para explicarle a la ciudadanía. Dimensiones del mismo proyecto al iniciar siguen siendo las mismas, en qué ha cambiado, porque uno ve por imágenes aéreas que hace y como dice usted es poco lo que se ha avanzado, se ha removido muy poca tierra. ¿Qué ha habido en ese sentido? Bueno, en 2010 el proyecto estaba planteado, o sea, digamos en el 2004 el proyecto estaba planteado de una forma. Cuando comenzó a construirse a alguien se le ocurrió cambiarle el ángulo de la pista. Entonces eso generó una cantidad de procesos, pues porque cambiaron las alturas de los taludes y no tuvieron en cuenta que el material que existía allá pues no daba para eso. Un señor... Fabio Jaramillo Correa, ingeniero civil, les advirtió, le dijo, bueno, ustedes van a hacer ese aeropuerto, si lo quieren hacer así, tienen que hacerlo con este material. No le pararon bolas. Bueno, en el 2010 hubo lo que todos nos dimos cuenta, que se vino el Terraplén 4, y después de que se vino el Terraplén 4, digamos, salió el doctor Cruz Prada, de allá, le ofrecieron el puesto a Juan David Arango Garner, un ingeniero que hoy es director de Corpo Caldas, quien sabe mucho del tema de estabilidad, y él les dijo, venga, esto hay que pararlo, mandar a hacer nuevos diseños y pues mirar a ver cómo se salva la plática que ya se invirtió. Lamentablemente pues le dijeron, no señor, usted no le vamos a dar el puesto a usted porque está exigiendo mucho, no queremos parar la obra, vamos a seguir. Resultó un ingeniero que se le midió a eso, que se llama Luis Fernando Mejía. Lamentablemente él en el 2013 nos tuvo que dar la razón a los que decíamos que eso había que pararlo, rediseñar, después de haberse gastado otros 70.000 millones de pesos, ¿cierto? Pues a lo que ya se había perdido en 2010 le incrementó otros 70.000,
entonces ya era más la plata que se estaba perdiendo. Ante tanta insistencia, en el 2013, pues él mandó a hacer unos nuevos rediseños. Algunos no estuvimos muy de acuerdo con ellos, pero pues pedimos que se hiciera como una nueva validación, ¿cierto? Como que alguien que supiera el tema nos dijera, sí, eso está bueno o está mal. En mi humilde concepto yo decía, eso está malo porque pues excavar 8 metros en una longitud tan larga de varios kilómetros, el impacto ambiental es muy fuerte. Además, las comunidades pues, se iban a sentir muy incómodas con el transporte de los materiales y todo eso pues, me hacía pensar a mí que eso iba a hacer fracasar el proyecto. Yo estaba más de acuerdo con lo que decían algunas APPs, o sea, asociaciones público-privadas o interesados en el proyecto, privados que decían yo hago el proyecto a cuenta mía, pero yo no hago esa excavación, sino que yo hago una estabilización con químicos. Estabilizo el terreno, me parecía más lógico ese modelo, ¿cierto? Lamentablemente, listo, la doctora Amparo y Aerocafé consiguieron unos recursos del Reino Unido y con eso mandaron a hacer la validación. Pero eso implicó algo muy grave para el proyecto, y es que le dieron carácter de reservado a la validación. Entonces nunca pudimos saber, o no, a esta fecha no lo sabemos, si el validador dijo si el aeropuerto sí se podía o no se podía hacer, o qué cortapisas le puso, o si era más viable hacer otro aeropuerto en otra parte, como lo ha dicho Germán Cardona, o si era mejor irnos para el Santa Ana de Cartago, o tomar otras acciones y no simplemente invertirle algo que ya era un elefante blanco en ese momento y que puede volverse en un elefante más grande, pero igualmente blanco. ¿Qué pensar, qué decirle a los caldenses el tema de Contraloría, que debería estar del lado de la gente siempre? Desde luego eso se piensa. ¿Lenta? ¿Le parece lenta? ¿Le parece que no está haciendo las cosas como debían de ser? ¿Cuál es su versión sobre este tema? Yo siempre he desconfiado mucho de la Contraloría porque ellos, a pesar de las nuevas herramientas que tienen como el control concomitante, no lo han ejercido, y también ponen como a botar corriente a las veedurías, porque pues uno con mucho ánimo, y yo veo que el doctor Néstor tenía mucho ánimo cuando inició a hacer la veeduría a través de la Contraloría, de la participación ciudadana que ellos tienen. Sin embargo, veo que no los ayudan en la consecución de los documentos que son necesarios para hacer una veeduría seria. Y le pongo un clásico ejemplo, todos, pero yo creo que el doctor Néstor, la doctora Amparo y todos hemos pedido algo que se llama el cronograma de obra, que es algo lo más sencillo, o sea, es lo mínimo que uno debería tener, y siempre nos dicen que no lo ha entregado el señor, que cualquier disculpa nos sacan. ¿Por qué es tan importante el cronograma? Porque entonces, ¿cómo vamos a alegar que van retrasados o no lo van? La única forma que tenemos en este momento de determinar si están atrasados o no es porque en el contrato dejaron 2 notas que se llaman hitos y ambos los han incumplido. Y digamos, el hito 1, en este momento deberían ir en el hito 2 a 28 de marzo. Sin embargo, ya salen como voz y platillos a anunciar que llevan 615.000 metros cúbicos y deberían llevar 2 millones. O sea que están publicitando como un éxito, un fracaso. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que como no nos dan las herramientas a los veedores, no somos capaces de llegarle a la gente y mostrarle que en verdad Aerocafé está con alta probabilidad de correr el mismo riesgo de seguir siendo un elefante blanco. Eso sí, un elefante blanco más grande, ya no de 200.000 millones de pesos, sino de 1 billón, porque es que se piensan llevar, pues ya salieron, ya hay adjudicadas algunas vías, se van a hacer 2 vías que nos llevan al aeropuerto. Una vía que pasa por Cartagena, que creo que ya adjudicaron por alrededor de 65.000 millones de pesos, y otra vía que parte de La Manuela, que vale 100.000 millones de pesos. Entonces, si no se hace el aeropuerto, esa plata también se perdería, quedaría un municipio con unas entradas, o digámoslo así, un lote muy bonito, planito, para hacer cross, con 2 vías, con autopistas para ir a visitarlo. Ingeniero, pues usted es ingeniero civil, conoce el tema de la materia. En su concepto, ¿hubiera sido
más conveniente para el proyecto, para agilizarlo inclusive, para entregarlo a tiempo, para no repetir tanto, socavar, excavar, retirar tierra o estabilizar terrenos? Yo creo que más importante que excavar o no excavar era determinar si el proyecto era viable en ese punto o si había que tomar una decisión de llevarlo a otro, como dijo Germán Cardona en el kilómetro 41 o como han dicho otros, llevarlo hacia Cartago. Ahora, si a mí me ponen a escoger entre excavar y estabilizar, yo prefiero estabilizar porque el daño ambiental es menor y hay menos golpe con la comunidad. Yo sé de primera mano que la comunidad de Cartagena está muy inconforme pues porque van a hacer allá un SODME, o sea, una zona de depósitos de materiales, lo que implica que van a llegar, imagínense, van a llevar, creo que en esos SODME es como de 1.2 millones de metros cúbicos. Divida eso entre 18 metros cúbicos que carga cada volqueta o 14 metros cúbicos, imagínense el número de viajes, son pues una cantidad de repeticiones de un carro pesado pasando por el frente de su casa. Al último usted va a quedarse sin casa y se va a quedar sin vida. Esperemos pues que la gobernación sea consciente de eso y los invito a los ciudadanos de Cartagena y a todos los que son de ese sector que exijan que se tomen fotos, evidencia fotográfica sobre todo, de las viviendas en el estado que están actualmente, de las vías en el estado que están actualmente, para que finalizado el proyecto, o por lo menos si no se va a terminar, pues tampoco les dejen a ellos el problema ambiental, estructural y de todo tipo que ese tipo de movimiento de tierras genera. ¿Cuál ha sido el papel para ustedes y usted como presidente de parte de la Contraloría? Bueno, de la Contraloría debo decir lo siguiente. Iniciamos hace más de 2 años con un control preventivo y concomitante y la veeduría ha hecho varios informes de la cual no hemos recibido eco alguno desde la Contraloría. La respuesta de la Contraloría es que hay que esperar y esperar y entonces yo pregunto, ¿dónde está el control preventivo y concomitante que se hace en el tiempo real? Y esto no se ha dado con la Contraloría. Repregunto, pues eso de que una Contraloría diga hay que esperar, entonces ¿hasta dónde se llega y hasta cuándo, cómo es la cosa para que la gente entienda, se pueden llegar a vencer los términos de una posible investigación? Pues la verdad yo no veo las garantías desde la Contraloría, porque la veeduría ha venido haciendo un trabajo muy importante, ha hecho unas serias denuncias de las cuales la respuesta que ha recibido desde Bogotá y me parece un interrogante que estas respuestas me las está dando el doctor Luis Fernando Mejía desde la Contraloría de Infraestructura Nacional. Entonces este señor fue gerente de Aerocafé, ahora es Contralor de Infraestructura y él es el que nos está respondiendo a nosotros las denuncias que estamos haciendo con vehemencia desde la veeduría. Una utilización que están haciendo con el trabajo de la veeduría. La veeduría hace el trabajo, pero no vamos de la mano ni con gobernación ni con Contraloría. De hecho, se le presentó ante la Contraloría la renuncia al especial seguimiento porque nos parece que el trabajo que se ha realizado desde la veeduría no ha sido valorado como realmente nosotros esperábamos y no hemos tenido las respuestas contundentes como ciudadanía que estamos defendiendo nosotros el proyecto. No estamos en contra del proyecto, pero sí estamos en contra de la forma como se está manejando este proyecto desde Aerocafé y desde la Contraloría. ¿Considera que la Contraloría ha pedido todos los elementos, piezas fundamentales o información suficiente para llegar digámoslo, a avanzar en alguna investigación o encontrar algún posible hallazgo? No veo las herramientas adecuadas, empezando porque la veeduría ni siquiera tiene un sitio pues como permanente dentro de la Contraloría. Supuestamente estábamos de la mano con la Contraloría y no hemos tenido pues como ese apoyo desde la Contraloría. La veeduría siempre se ha defendido sola y ha sido muy independiente en sus actuaciones. En un renglón, como decimos nosotros en prensa, ¿qué le podemos decir a los caldenses sobre el proyecto? Y segunda pregunta, ¿se está mintiendo? ¿El gobernador de Caldas está mintiendo en todo lo que tiene que ver con el proyecto?
El proyecto Aerocafé es un proyecto interesante e inclusive es a nivel nacional porque es un proyecto grande para Caldas y para Colombia, pero lo veo viable siempre y cuando los dineros que se están aportando para este proyecto sean bien invertidos. Y lo segundo, la gobernación está mintiendo porque nosotros ni siquiera nos hemos reunido con la gobernación en ningún momento. Entonces no hay el apoyo suficiente para las veedurías desde gobernación. Hay que decirle, de pronto la gobernación de Caldas, voy a ser abogado del diablo, cuenta con otras veedurías. Podría decir el gobernador, no, es que no son ustedes los únicos. Lo que pasa es que las veedurías siempre las conforman como para tener un papel. En el papel las veedurías son muy importantes, pero vamos a la realidad, a los hechos y a las actuaciones y no se siente ningún apoyo de parte de la gobernación. Para los caldenses, y hablemos un poquito de todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Se le está haciendo un daño grande con el macroproyecto Aeropuerto del Café a la gente de Palestina en especial. Ariel, empecemos por el momento en que abandono la asistencia que venía prestándole a la veeduría, porque percibí que era objeto de uso, de utilización por parte del contratista o de la misma asociación de Aeropuerto del Café, quien debe cumplir con unos mandatos que están dentro de la responsabilidad social y que tiene que ver con las veedurías ciudadanas. Cuando a la veeduría se le impide acceder a documentos técnicos, cuando a la veeduría se le impide acceder a las obras, cuando a la veeduría se le impide conocer de cerca cómo van los gastos, cuando a la veeduría se le oculta que van gastados más de 300.000 millones y que solo se han movido 650.000 metros cúbicos cuando deberían haberse movido más de 2.000 millones de metros cúbicos, pues estábamos faltando primero que todo a la transparencia y por esa razón decidí volver a acompañar a la veeduría. Y lo acompaño porque después de hacer una visita y unos recorridos por la zona de las veredas El Reposo, las varias veredas del municipio de Palestina, me encuentro con que hay unos depósitos que han llamado los OSMEs. Yo entendía que iba a ser los sitios para la disposición de esos residuos producto de los movimientos, pero después me entero que es para conformar esas zonas de relleno que le hacen falta a las pistas que se van a construir. Entonces tengo lo siguiente, hay una gravísima afectación que yo veo que no está dentro de los estudios de impacto ambiental, porque estos diseños con los que se sale a última hora parece que no estuvieran contemplados dentro de esos estudios y están impactando enormemente a los cultivadores, a los campesinos que tienen lamentablemente el infortunio de estar compartiendo esas zonas aledañas a estas obras del Aeropuerto del Café. ¿Y en qué consisten esos impactos? Pues sencillamente que estamos en una época de torrencialidad, de unas lluvias impresionantes que están simplemente disolviendo unos terrenos que ya no están compactados. Y eso está trayendo primero que todo no solamente un traslado de ese material sedimentario en los cultivos, que está provocando también unos problemas erosivos, están provocando también unos problemas en los caminos, en la comunicación, porque están cerrando las vías, además de que están contribuyendo a que los cultivos no se desarrollen en la forma como se ha previsto por parte de los propietarios de estos predios. Es decir, lo que se está haciendo allí en Aerocafé posiblemente va a traer responsabilidades al Estado. Responsabilidades como posible detrimento. Detrimento a los patrimonios particulares que lamentablemente tuvieron el infortunio de estar compartiendo, colindando con los terrenos donde se adelantan estas obras. Preocupa y este tema lo vamos a dejar, lo vamos a tocar dentro de poquito con imágenes y todo lo demás, porque los campesinos están preocupados, les cerraron los caminos, ¿sí? Se están rodando los terrenos, en fin. Estos terraplenes realmente, así como están hasta ahora proyectados, no deberían continuar. Ariel, conocí la propuesta de la APP y vi cómo era necesario que con esos polímeros con los que se pretendían hacer los rellenos para complementar las áreas que se requieren para la superficie a utilizar, es lo que hoy se está tratando de rellenar con esta tipología, es decir, mediante escombros, mediante depósitos a modalidad de escombreras, sin tener ningún tipo de pared de contención, sin tener alguna manera que pueda garantizar al tiempo la compactación de estos terrenos que están ahí simplemente expuestos, unos depósitos
libres que realmente se exponen a la lluvia están causando estos perjuicios, de tal manera que puede uno comparar los dos escenarios, lo que se está haciendo hoy allí en Aerocafé y lo que proponía el dueño de la APP, que realmente lo estoy hablando desde el sentido técnico, no desde lo económico, no desde la propuesta, sino de lo que se estaba proponiendo como obras, que realmente desdicen de qué es lo que se está haciendo en este momento, porque hay una insatisfacción debido a que no se responden los derechos de petición, a que seguimos en una ejecución de obras que ya superan o se han consumido más del 50% del presupuesto destinado para las obras de Aerocafé, y que eso nos va a tocar tomar decisiones para llegar a otros escenarios. Inclusive les he propuesto de llegar a convocar organismos de orden internacional para que revisen de qué manera seguimos fracasando los caldenses con toda obra de infraestructura que estaría apuntándole al desarrollo, pero que no vemos crecer. Yo veo como en Pereira sacaron avante y con éxito un aeropuerto internacional con toda un montaje, una infraestructura, y los únicos que nos quedamos rezagados somos los caldenses. Lamentable, y por esa razón, reitero, no es que la veeduría esté satisfecha, por esa razón han pedido que vuelva a acompañar. Lo primero que pregunta es, bueno, pero ¿cómo hacemos para detener esto que está sucediendo, para encauzarlo por buen camino, por buen rumbo y para que todos ganemos? Porque es que pareciera que no hay ni Dios ni ley. Usted lo dice a nivel internacional, hacer el llamado, pero ¿cómo, cuándo y qué hacer? Ariel, sencillo. Nosotros queremos que el proyecto salga avante. Los caldenses entendemos que ese aeropuerto le aporta al desarrollo de Caldas, especialmente a la zona centro-sur. Pero cuando algo está enfermo, ¿qué es lo que hay que erradicar? Hay que erradicar aquello que le hace daño. Y lo que hay que erradicar de Aerocafé es necesariamente la corruptela, necesariamente esas razones que están demorando al contratista y que hoy lo tienen no solamente pagando una multa, sino a puertas de incumplir, y que nuevamente se repita la historia del año 2010 o 2011. En mi concepto, ese proyecto es inviable, y es inviable como está planteado y como se está trabajando en este momento. Podría haber sido viable si se hubiese tenido en cuenta una propuesta con tecnología muy avanzada, inclusive mexicana y china, que se presentó. Pues yo realmente de esos temas no entiendo mucho, pero como un ciudadano del común, y por sentido común uno diría, venga, aquí están haciendo una mejor propuesta, empezando porque la propuesta de ellos es, nosotros construimos ese aeropuerto, el Estado no pone un peso, es decir, nosotros los contribuyentes no ponemos plata, nos la entregan en comodato a un tiempo determinado, eso sí, para recuperar la inversión, pero lo construimos con toda la tecnología avanzada que requiere. Y yo digo, hombre, lo más seguro es que este aeropuerto, si se llega a construir, que lo dudo, como van las cosas, van a terminar entregándolo en comodato a una empresa privada para que lo administre. Igual era la propuesta inicial de los otros amigos. Hace más falta conciencia de la ciudadanía, mucho chisme, mucho corrillo, pero poca decisión de organización y movilización de la ciudadanía para exigirle a Aerocafé, al gobierno nacional y regional, de que sean más responsables con un proyecto de esta envergadura, porque como van las cosas y como se están ejecutando, la plata se está perdiendo, hay que decirlo claramente. ¿Cómo hacerle entender a mucha gente que dicen están contra el gobernador? ¿Cómo hacerle entender a mucha gente que cuando hay denuncias sobre un proyecto como este Aeropuerto del Café, pues la gente dice, no, es que no quieren nuestro gobernador? ¿Cómo llegar a ese punto especial para que la gente comprenda que no es contra las personas? No, y voy a darle un argumento muy elemental. Soy amigo del señor gobernador. El señor gobernador, cuando estaba en campaña, fue a mi consultorio médico del barrio La Enea de Manizales, estuvimos hablando mucho rato, a pedir mi apoyo. Yo le brindé mi apoyo, o sea que mal puede un amigo hacer el papel de Judas o de apuñalar por la espalda al amigo. No, lo que pasa es que el señor gobernador y el señor presidente de la República se comprometieron a que Aerocafé estaría terminado este año. No se le olvide que el presidente Duque vino y dijo que él esperaba terminar el mandato ya con el aeropuerto y él aterrizaría en Aeropalestina y va a hacer un reconocimiento.
el señor presidente ha sido generoso con la región en el sentido de dar los aportes, pero la región no ha sido generosa en corresponderle al señor presidente sobre el manejo de los recursos, que es donde la comunidad y donde las veedurías y sobre todo la veeduría en donde yo milito, donde yo hago parte, tiene cuestionamientos, y esos cuestionamientos golpean ¿a quién? Al proyecto Aerocafé, al patrimonio autónomo, a la fiduciaria, al Ministerio de Ambiente, a la Aeronáutica Civil, al gobernador, porque es que es el representante legal del manejo presupuestal del departamento a través de Inficaldas. Afecta también al alcalde de Manizales, afecta al consejo, afecta a la asamblea, afecta a la Contraloría. Yo estoy aterrado porque la Procuraduría en lo ambiental no ha hecho el más mínimo pronunciamiento sobre el tema Aerocafé, afecta a Corpo Caldas, que Corpo Caldas pienso que ha sido laxa en el término del manejo de la licencia ambiental. Todavía no hay una licencia ambiental aprobada para todo el proyecto. Entonces están haciendo cositas a poquitos. Hoy no hay proyecto, no hay un proyecto serio del aeropuerto y el señor contratista OHL, el representante legal de OHL, recibe una sanción, una multa creo que de 1.800 millones de pesos. Ese contratista no la va a pagar y el argumento que van a dar es que no tienen diseños, que el proyecto no les ha dado todos los elementos de juicio y herramientas de trabajo para ellos desempeñar su función. Hay muchas dificultades y no es contra el gobernador, es que aquí todos somos responsables, la comunidad es responsable, porque es que no podemos permitir el festín y la danza de los millones que se hizo hace unos años cuando usted recuerda que se gastaron 300.000 millones de pesos mal gastados, que nadie responde por ellos y que la Contraloría hoy ¿cómo llama eso? Cerró esa investigación porque no encontró méritos prácticamente cuando se sabe que hubo corrupción a dos manos en eso. Y hoy muchos funcionarios de los que ocasionaron el desastre son hoy contralores de la nación. La gente también puede decir, pues yo digo la gente porque hablo mucho con la gente, soy de la gente, seguiré con la gente, con los caldenses. Pues claro, ayudó al gobernador a que llegara a la gobernación del departamento y todo eso, y son amigos, pero tal vez no le dio parte de un contrato, en fin, y por eso entonces se arma todo este complot contra nuestro gobernador. Es que si la comunidad pide cuentas claras, hay unos responsables en dar cuentas claras. Entonces voy a empezar desde lo más bajito, las acciones comunales. Hay que oír a la acción comunal, hay que oír a las JAL, hay que oír al Consejo Municipal, hay que oír a los alcaldes de la zona centro-sur y del área de influencia. Y otra cosa, Ariel, es que no le olvide que el proyecto de aeropuerto está impactando o positivo o negativamente el paisaje cultural cafetero, que son un poco de municipios y un poco de departamentos. Entonces está el Valle, está Quindío, está Risaralda y está Caldas. Sobre eso tenemos todo el derecho a preguntar y sobre esa afectación del patrimonio tenemos que también que averiguar. Ya hay un ciudadano que está muy preocupado por el impacto negativo sobre el paisaje cultural cafetero. Esto no es de complotar con nadie, es decir, pongamos las cartas sobre la mesa, como decían nuestros abuelos en el campo. Deme como las cuentas claras, el chocolate espeso. Hagamos eso. Escenarios, ¿por qué no existen escenarios? Y los escenarios que de pronto abren son limitados para el análisis, para presentar informes, para debate, para todo. Le voy a dar ejemplos concretos. En el Consejo, por ejemplo, de Palestina, el cupo es limitado, allá no puede entrar nadie. Y téngase en cuenta que en los últimos tiempos, pues todavía estamos en una pandemia o endemia, como le quieran llamar. En la asamblea, en el recinto, pues allá no entra nadie, ¿sí? Entran solamente los invitados especiales y el resto del pueblo escuche y saque conclusiones a través de redes sociales. ¿Por qué no darle participación en un gran evento a nivel departamento de Caldas? Capítulo pueblo, gente. Pero si usted tiene toda la razón, señor. Nadie dice que la asamblea, el consejo, el gobernador, el alcalde pueda hacer una gran asamblea popular. Es decir, si yo soy presidente de la asamblea, puedo decir, nos vamos a reunir en sesión formal de la asamblea
en el estadio Fernando Londoño, por decir alguna cosa. Nadie le impide eso, ni al consejo, ni al gobernador. Falta voluntad política. Y de pronto a la gente no le gusta que le pidan cuentas. Y la veeduría ha querido pedir cuentas y no ha habido como mucha colaboración en ese sentido de la rendición de cuentas. Hoy, la comunidad no está enterada de que, por ejemplo, de 3 millones de metros cúbicos que debía haber movido hoy el contratista, apenas ha movido 600.000. Y cada día que pase son costos sobre costos y costos sobre costos, y ahí se va hilando una cadena de gastos innecesarios y de pronto detrimento patrimonial, donde la Contraloría no se quiere comprometer en mi concepto. Hace poquitos días, hace para una semana, estuvo una delegación de la Contraloría para hacer una visita sobre el terreno y evaluar eso. Entonces a la veeduría le vetaron la entrada. ¿Por qué? Porque a un funcionario de la Contraloría se le ocurrió que algunos miembros de la veeduría eran muy críticos contra el proyecto y contra la misma entidad, entonces los marginaron. Yo fui invitado personal y yo no quise ir, precisamente porque yo hago parte de un equipo de trabajo, yo no soy una persona independiente, pero hay una discriminación. Hace un mes fuimos a sesionar a Palestina con otra veeduría que hay allá que coordina el exalcalde Carlos Alberto Ocampo Vasco, y no tuvimos dónde reunirnos. Consejo, no nos lo facilitaron. En la alcaldía de Palestina no había sesión, en la personería no había espacio para reunirnos. Nos reunimos en el parque y dijo el ciudadano de Palestina, Ocampo Vasco, no, reunámonos en el sitio Aerocafé, allá donde está la oficina. Fuimos y la encargada de la oficina, que creo que es una ficha política que trabaja allá, dijo no tengo autorización para dejarlos trabajar. Nos reunimos y ahí están las evidencias, nos reunimos al aire libre, como lo estamos haciendo ahora en los terrenos aledaños a Aerocafé, pero no hemos podido volver a entrar porque allá hay muchas dificultades y queremos cotejar los conceptos técnicos de especialistas que nos asesoran sobre el terreno. Por decir algo, estamos en época de lluvias, estamos en un fenómeno de la Niña, hoy estamos en una época de pluviosidad muy grande. El contratista no está rindiendo lo que debía rendir, no tiene la maquinaria que debía de tener, ni tiene la gente que debía de tener. Y sobre todo que ese es un terreno pésimamente drenado y por ese pésimo drenaje que tiene, que no lo han corregido todavía, fue que colapsaron unos terraplenes. ¿Recuerdas tú que unos terraplenes, por ejemplo el famoso terraplén 4, que colapsó, que valió 1 millonada de plata, y en esa época un funcionario de la Contraloría era el gerente en esa época y recibieron en acta de entrega el famoso terraplén 4 como sin novedades, perfectamente bien, corrupción, y nadie dijo nada. Ahí hay muchas cosas que tenemos que mirar y ojalá la veeduría, con el apoyo de la ciudadanía, tome conciencia, porque es que hasta ahora, y voy a ser un poco crítico con los compañeros periodistas, aquí el poder de la pauta casi que obliga a dar una información. Entonces yo te oigo a ti decir, es que prensa de la gobernación, es que prensa de Contraloría, es que prensa de Corpo Caldas, todo lo presentan color rosa. Hay una cosa que se llama la pauta, y por la pauta y por la plata baila el perro. Entonces la mayoría de nuestros periodistas viven de una pauta, de pagar unos arriendos por unos horarios a unas emisoras, y eso es costoso. ¿Y quién da pautas? Fundamentalmente el sector oficial. Entonces el alcalde le dice a unos amigos, no critiquen esto, y no hay críticas en eso. El gobernador puede decir lo mismo, el diputado o el representante legal de la Asamblea lo mismo. Miremos eso. A veces la prensa es sesgada en favor de quien patrocina una pauta. Los terrenos, ese es el capítulo especial. Esa es la cereza que no pudo estar encima del pastel, porque ya se está rodando y se sigue rodando cada día más y más, porque los vecinos inclusive del sector anuncian de que sus predios, sus terrenos están sufriendo ese desgaste ambiental que se está haciendo ahí. Terminaría siendo un posible detrimento patrimonial. Esos mismos terraplenes que se rodaron y todo lo demás que se está haciendo,
con muy poca maquinaria realmente, porque es poca la maquinaria, y lo único que se percibe es como si fuera que estuvieran haciendo un plano como para un estadio, ni siquiera para un aeropuerto pequeño, para un estadio. ¿Qué decirle y por qué no muestran las imágenes como son? Mire, el problema, yo no soy experto y de por sí pues salvo responsabilidades en muchos conceptos, pero sí tengo el mejor experto que tiene Caldas y el país en manejo de aguas y deslizamiento de tierras, que llama Horacio Rivera Posada, que es nuestro asesor y es prácticamente la guía tutelar en ese tema. Horacio ha dicho, no han sido capaces de canalizar las aguas superficiales, subterráneas que hay allá, y muchos de esos terrenos colapsaron por las aguas que corren bajo los terrenos. Todavía se está presentando el problema, pésimos drenajes, no ha habido quien, pero Horacio ofreció sus servicios, pero no sirve. ¿Por qué? Es que usted conoce a Horacio Rivera Posada, es un hombre demasiado honesto y es un hombre que no le come cuento a nadie con el famoso CBY y que deme el 10, que deme el 20, que deme el 30, que es que yo soy Luis 14 o fulano 18, sí. Entonces, ahí quienes queremos actuar al derecho nos volvemos personas poco aceptadas en estos esquemas donde la danza de los millones fáciles se va concretando. Yo creo que tenemos que empezar a mirar la estabilidad del terreno. Y una cosa, Ariel, yo creo que tenemos que defender la Nubia. En una emergencia que se puede presentar, la Nubia nos puede servir, pero hoy quieren hacer negocios. Y le he oído yo al diputado Gaviria que los negocios no son muy claros. ¿Qué es lo que está pasando? Se gastaron 1.400 millones de pesos, que mucha gente decía que no se necesitaba gastarlos para hacer un estudio de viabilidad, de si el aeropuerto era o no. Ese aeropuerto está funcionando, Caldas lo necesita, Manizales lo necesita. Y yo pienso que es un error querer erradicar la Nubia ya para hacer construcciones o negocios de los amigos de quienes manejan el poder político, económico y de construcción en el departamento. Futuro del aeropuerto, macroproyecto Aeropuerto del Café. ¿Para cuándo estaría terminado en su óptica? Lamentablemente, si siguen haciendo las cosas como van, no tendremos aeropuerto. ¿No hay futuro para el aeropuerto? En mi humilde opinión, no, porque pues, como veíamos técnicamente, con esos rendimientos, pues el proyecto se podría demorar 8 o 10 años. Presidenta, ¿cuál es el futuro de ese aeropuerto? No vamos a repetir lo mismo que dice el ingeniero civil, pero sí en temas ambientales. Ambiental es desastroso, lo veo, porque no se está teniendo en cuenta el paisaje cultural cafetero con este proyecto y es lamentable el resultado que tendremos con respecto a este tema del paisaje cultural cafetero. Secretario, ¿cuál es el futuro del aeropuerto El Café? Aeropuerto del Café, mejor. Futuro elefante blanco, digo yo. No pasa de ahí. No pasa de elefante blanco y muy grande. ¿Qué va a pasar cuando sea tipificado como tal ya por las mismas autoridades como el elefante más grande que ha tenido el departamento de Caldas? No va a pasar nada si este pueblo no toma conciencia de que hay que cambiar de rumbo político y económico de este país. Y continúo con la pregunta con la abogada Tulia Elena, pues una pregunta clave. Usted conoce, sabe de leyes, todos estos teje, maneje, así, el futuro jurídico del mismo y cómo quedamos nosotros, los caldenses, a nivel nacional, jurídicamente hablando, cómo quedamos enmarcados. Que se va a repetir la historia del año 2011. Aquí nadie va a ser responsable y pasó por toda parte y nadie vio el elefante. En temas ambientales, porque también es especialista, vuelvo y le repito, ¿cuál es el futuro para la gente de Palestina? Una administración pública respondiendo por los perjuicios que hoy les están causando a los vecinos que desafortunadamente están compartiendo esa colindancia con el aeropuerto del Café, las obras que se están desarrollando en ese sitio. Gracias. Médico, la pregunta para usted, hablemos de ese futuro, del mismo macroproyecto. Administrativamente, en esa fe que tiene que tener el pueblo, en los líderes, en la gente por la que todos votan y dicen yo me quedo con este, voy con este, ¿cuál es el futuro
panorama en cuanto a ese tema? ¿Vamos a seguir confiados en la gente que va a estar manejando los caminos del departamento y de la región? Ariel, hace 42 años aterrizamos en Santa Águeda, que era aeropuerto alterno de Manizales. Esos terrenos desaparecieron siendo de propiedad del municipio de Manizales y se trasladó hace 40 años el proyecto a donde es hoy el terreno de Aeropalestina. Son 42 años más o menos de soñar la región con un proyecto. Pues al paso que vamos, un elefante blanco, una obra inconclusa en un estado crítico, podemos esperar que en 40 años demos otro pasito adelante. Pues bien, son las palabras de ellos y yo quiero invitar a una dama que está presente en todos estos temas. Ella hace parte inclusive de la Contraloría. ¿Qué hace la Contraloría aquí, digámoslo así, entre comillas, en la contraparte? Y es dura la pregunta que le hago, en la contraparte de la misma Contraloría. Sí, tenemos que escuchar todas las versiones, apoyar al ciudadano que está a favor, que está en contra, escucharle sus acciones, verificar sus soportes, escuchar sus testimonios. Ese es el caso de la Contraloría, que debe acompañar el control social que se le debe ejercer a este proyecto de alto impacto. Voy a ser cruel con usted y me disculpa, me perdona, porque usted pues es funcionaria de la Contraloría pero entonces ¿hasta cuándo la Contraloría da respuestas que sean a satisfacción plena de la misma ciudadanía? Cuando hagamos ese trabajo integrado, una simbiosis entre los dos, llenos de soportes, llenos de pruebas, de testimonios, para poder abarcar nosotros y ejercer ese verdadero control concomitante que hasta ahorita pues le ha faltado mucho. Cuando termine el mandato del gobernador, ¿para dejarle el lío a otro o para cuándo? ¿Cómo es? Pues esperamos ya que cambie con esto, ya hay cambio de contralor, ya hay cambio de directivo, ya hay cambio de todos los actores, entonces comenzar, digamos, como desde cero a implementar un nuevo sistema de control eficiente y eficaz, que es lo que necesita esta sociedad.